Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Guillermo Muñoz y la idea es que hoy veamos un poco pues cuáles son los principios, los inicios, un poco una pequeña introducción a todo el mundo de lo que tiene que ver con experiencia de usuario, con diseño de servicios digitales. Entonces vamos a empezar con una pequeña parte de teoría en la que la idea es eso, que hagamos una pequeña introducción para aquellos y aquellas que no conozcáis un poco qué es esto de UX UI, pues para enterarnos un poquito de dónde viene, dónde se aplica, cuáles son los principios fundamentales. Y luego la idea es que pasemos a un ejercicio práctico en el que haremos un pequeño prototipo interactivo, pues para ver todas las herramientas y los materiales con los que trabajamos, principalmente en la herramienta de Figma. No sé si os habrán comentado previamente el hecho de que sí que es necesario tener un usuario creado en Figma. Lo digo porque si no, pues durante la parte de la teoría podría ser un momento interesante. Solamente vamos a necesitar un usuario en Figma. Figma es un software libre que os va a permitir además trabajar directamente desde el navegador, o sea que no hace falta ni instalarlo. Y utilizaremos también un plugin que luego os mostraré. Pero bueno, voy a poneros un par de vídeos de la escuela. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Que son, bueno, uno es la reel de presentación de Voxel y el otro es el que tiene que ver con el máster de dirección de arte en el que doy clase de experiencia de usuario. Vale, entonces os voy a poner la reel. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Bueno, como veis, la oferta es amplia. Os voy a poner en concreto la reel del máster de Concept Art, o sea, de Concept Art, perdonar, de dirección de arte, que es en el que se inserta un poco esta masterclass. Bueno, con eso damos un poco por concluido la presentación, y la idea es que avancemos ya directamente en la parte de la teoría. Entonces voy a abrir por aquí la presentación. Vale,
Bueno, como decía, no sé si estaréis familiarizados con el mundo de la experiencia de usuario, si habréis escuchado un poco hablar de cuál es el contexto en el que trabajamos los diseñadores de experiencia de usuario, que como veréis, en realidad es un contexto muy amplio y un perfil muy grande. Pero vamos a intentar aclarar un poco estas bases, ¿de acuerdo? Lo primero es presentarme. Como os decía, pues eso, yo soy Guillermo Muñoz, soy director de arte, estoy especializado en experiencia de usuario, en ilustración. Actualmente doy clases, soy docente en el máster de dirección de arte de Voxel School. Eh, y he trabajado, bueno, en diferentes empresas, como podéis ver aquí. He utilizado esta herramienta, que luego veremos más adelante, que es un pequeño guiño, ¿no? A una herramienta que utilizamos en el mundo de la investigación de usuarios, que se llama User Persona, que al final lo que trata es de buscar, bueno, trata de ser una herramienta que cristalice bien los arquetipos de usuarios a los que nos dirigimos. Os dejo también por aquí mi correo electrónico por si en algún momento, pues una vez finalizada esta masterclass, tenéis algún tipo de duda o tenéis algún tipo de consulta. Bueno, pues estaremos encantados de contestaros. Eh, Como veis, pues eso, normalmente el user persona contiene una serie de elementos, pues una pequeña biografía, intereses, en este caso no sería experiencia laboral, pero puede referirse a otros aspectos, cuáles son las características, motivaciones, frustraciones de nuestros usuarios, pero como digo, lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es esto de la experiencia de usuario y para qué sirve, ¿no? ¿Dónde se enmarca? Bueno, pues según la Interaction Design Foundation, el diseño de experiencia de usuario es el proceso que utilizan los equipos de diseño para crear productos que proporcionen experiencias significativas y relevantes a los usuarios. Esto implica que el diseño de todo el proceso de desarrollo e implementación del producto, incluyendo aspectos de marca, diseño, usabilidad y funcionalidad. Bueno, esto pese a que es una buena definición, es un tanto enrevesada, ¿no? Yo diría que podemos aterrizarla un poco más y podemos simplificarla. De hecho, si nos ajustamos un poco al término, a la palabra en sí, al acrónimo que se utiliza con UX, que es User Experience, prácticamente la palabra se define sola, ¿no? La experiencia de usuario dentro del uso de un producto normalmente digital, es justamente la relación que establecen los usuarios con ese producto o servicio, ¿no? Y cuál es su nivel de satisfacción o cuál es su relación emocional con el producto. Si mantienen una relación sana y feliz con el producto, pues podríamos decir que este producto tiene un buen diseño de experiencia de usuario. Este librito que veis aquí al lado es uno de los tótems, ¿no? del mundo de experiencia de usuario, que además está escrito por Don Norman, que es también una de las personas más influyentes en el mundo del diseño de producto y experiencia de usuario. De hecho, podríamos decir que es el primer cargo con el título de User Experience Specialist, que además trabajó en Google. Él es un científico cognitivo que ha ido desarrollando su perfil profesional de manera muy amplia, ¿no? De hecho, ahora mismo, pues junto con Nielsen, tienen uno de los grupos de información y formación más interesantes del mundo de la experiencia de usuario. Bueno, para intentar aterrizar un poco más qué es esto de la experiencia de usuario, me gustaría que hiciésemos un pequeño ejercicio, ¿vale? Que hagamos un ejercicio de memorización y nos pongamos en la última vez que estuvimos en una tienda de muebles, la última vez que fuimos a comprar muebles. Y que nos fijásemos, o que intentemos recordar un poco cómo se presentaban esos productos, ¿no? Cómo se ubicaban. Si efectivamente, pues, estábamos ante una tienda
que nos presentaba en batería 400 sillones, 300 lámparas. O si por el contrario estaban contextualizados, ¿no? También intentar recordar el por qué fuimos directamente a esa tienda, qué es lo que nos había motivado a ir a esa tienda y no a otra. ¿Cuál fue la experiencia? Es decir, ¿cómo nos sentimos durante el proceso de compra? Si hemos tenido roces, frustraciones, si nos hemos encontrado con problemáticas, nos hemos perdido en el establecimiento, hemos encontrado rápidamente lo que buscábamos, nos ha permitido inspirarnos, íbamos con una idea clara o por el contrario estábamos intentando encontrar la respuesta en aquellas estanterías, ¿no? Como decía, pues si supimos encontrar lo que buscábamos, si los elementos estaban dispuestos de una manera intuitiva, si nos resultaba sencillo ir a buscar aquello para lo que habíamos ido a la tienda. Nos hemos encontrado además con algún tipo de sorpresa por el camino, algún tipo de aliciente añadido que haya, pues bueno, que nos haya entretenido, que nos haya divertido, que haya mejorado un poco nuestra experiencia de compra. Y luego una cosa que normalmente en todos los sectores, en el sector digital, exactamente igual que en el sector físico, se nos olvida, ¿no? Que es el proceso post-compra. Después de la compra, ¿cómo ha sido nuestra experiencia? Hemos tenido una buena experiencia, hemos tenido una mala experiencia. Ha sido sencillo montar el mueble, no montarlo, venía montado, tenía todas las piezas, no las tenía. Nos explicaba correctamente cuáles eran las herramientas que teníamos que utilizar. Bueno, en este ejercicio yo os estaba mostrando imágenes de una tienda que seguramente os sonará, básicamente porque es una tienda que le dedica mucho tiempo a cada una de estas partes y mucho mimo, precisamente porque trata de poner en el centro la experiencia de sus usuarios, ¿no? Y esto atiende pues a todas estas partes que hemos visto, al discoverability, que es el saber encontrar los productos, la experiencia postventa, las sorpresas o la manera de presentar al usuario pues nuestro negocio, incluso lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo se presentan esos muebles, están en una batería, no están en una batería, es un almacén. Como veíamos al principio, pues no es lo mismo que veamos un mueble acompañado de una lámpara, acompañado de una mesa, en un ambiente correctamente iluminado y, bueno, con una presentación atractiva que nos permite pues identificar lo que queremos, empatizar o no con aquello, que nos permite proyectar un poco si queremos que nuestra vivienda se parezca o no a esto, que encontrarnos un almacén con muchas cajas y fotografías, ¿no? Parece que ambos modelos son absolutamente diferentes. Bueno, pues esto tiene que ver con la experiencia de usuario. La experiencia de usuario no afecta exclusivamente a la experiencia en sí, sino al devenir del negocio, ¿no? Al final, una buena experiencia se traduce en confianza y seguramente en una compra en el futuro, ¿no? Bueno, ¿y cómo empezó todo esto en el mundo del sector digital, ¿no? ¿En qué momento arranca todo esto de la user experience? Como os decía, fijaros, este es Don Norman, esto es una frase de Don Norman, pero vamos a ver un poquito, ¿no? Nos vamos a retrotraer a la década de 1880, pues eso, a mediados de la Revolución Industrial, el momento en el que la fabricación de productos estaba estandarizando, donde entraban en grandes series de producción, ¿no? Y que esto era un poco la norma, sobre todo en el sector automovilístico.
y que eso tiene como resultado pues un aumento importante de la producción, un incremento de la productividad y por descontado, bueno, pues los beneficios y en la intensidad de trabajo, ¿no? Este momento de automatización de procesos tiene acarreado o trae consigo una aceleración en el ritmo de producción, ¿no? Eh, si avanzamos un poquito, bueno, tenemos que darnos cuenta que este proceso de automatización trae consigo una serie de necesidades, ¿no? Imaginaros que no es lo mismo coordinar una producción en serie, ¿no? Con muchas máquinas y con mucha interacción entre los operarios y las máquinas, que una plantilla que se puede autogestionar, ¿no? De manera, eh, bueno, pues mediante aprendizaje. Aquí la introducción de maquinaria pesada y de herramientas más o menos peligrosas obligó desde luego a introducir mecanismos de control de la interacción, ¿no? Empezar a entender cuáles son los procesos, los puntos de contacto entre los seres humanos y las máquinas. Y esto se hacía por dos cuestiones, básicamente porque un obrero que interactúa mal con la máquina es un obrero menos eficiente, pero además un obrero que interactúa mal con la máquina es potencialmente un obrero lesionado o un accidente laboral, ¿no? Entonces, para evitar accidentes y para mantener o acelerar los ritmos de producción fabril, pues es importante que las fábricas empiecen a plantearse o a pensarse a sí mismas de otra manera y que empiecen a poner a los operarios en el centro de la interacción con estas máquinas, ¿no? En este punto, ahora sí vamos a hacer un pequeño salto hacia adelante, a 1935, y nos vamos a ir a Japón. En Japón, la familia Toyoda, son los que a posteriori tendrán la marca que todos conocemos de vehículos Toyota, viaja a Estados Unidos y estaba buscando justamente beber un poco de estos sistemas de producción automatizados, del Fordismo que estaba ahora mismo en ese momento en pleno auge. Y trata de acercarse a ver exactamente cuáles son los funcionamientos de estas fábricas, por tanto, la General Motors, Ford, y hace un pequeño viaje por Estados Unidos para intentar aprender, ¿no? Exactamente cuáles son los pasos que se están produciendo. Como os decía, bueno, en ese momento una de las cosas de las que se dan cuenta los Toyoda, en concreto Eiji Toyoda, que es uno de los primeros que viaja allí, es que hay una serie de problemas no detectados en estas fábricas relacionados con la sobreproducción, o sea, la introducción de los modelos de producción en cadena hace que los insumos, que los abastos lleguen de manera muy descontrolada y no hay sistemas de optimización, ¿no? en este aspecto. Por tanto, de lo que se da cuenta pues es que tiene realmente muchos problemas de sobreproducción también, porque no tienen controlado el stock, no tienen controlado exactamente cuál es la demanda, las fluctuaciones de la demanda. Y entonces se vuelve a Japón primero con la idea pues de que ese modelo quizás es válido o viable en un país con mucho capital económico, como era Estados Unidos en ese momento, pero que en Japón no es posible, ¿no? Sin embargo, se vuelve también como con la firme intención de racionalizar un poco, o sea, vuelve con la idea de que todo aquello es perfectamente mejorable, ¿no? Y que desde luego se va a poner a eso.
Eh, Toyota en ese momento se dedicaba a producir máquinas textiles. De hecho, habían tenido un par de innovaciones tecnológicas muy concretas, ¿no? Pero bueno, cuando vuelve a Japón, entra en un proceso, como decía, de racionalización del proceso fordista y aparece el concepto de la fábrica mínima, ¿no? Que es una fábrica que bueno, propugna la reducción de existencias materiales, de equipos, la optimización de cada uno de los procesos, por tanto la observación al detalle de cada uno de estos procesos. Eh, Se complementa además con el principio de fábrica flexible, que trata de sustentar la asignación de operaciones de fabricación para lograr de alguna manera tener un flujo continuo y una respuesta rápida a la demanda, es decir, tener controlados cuáles son todos los touch points, los puntos de contacto, tanto con proveedores como con clientes, como con operarios. Y de esta fábrica mínima que decíamos sale el concepto de Lean Manufacturing, que es pues, seguramente uno de los primeros approach en términos de usabilidad aplicados en este caso a una fábrica, ¿no? Y como decía, pues hay cuatro principios básicos, que es evitar el despilfarro y asegurar el suministro justamente en el momento, es decir, just in time de los materiales, una relación con los proveedores basada en la confianza, en la transparencia y en el largo plazo, o en el medio y largo plazo. La participación de los empleados en las decisiones relacionadas con la producción, que esto tiene que ver con la observación de cada uno de los puntos, ¿no? Si yo me dispongo a ver exactamente cuál es el funcionamiento de mi fábrica en cada uno de los puntos en los que se desempeña, pues seguramente los empleados van a tener mucho que decir y los dueños de la fábrica mucho que aprender, ¿no? De todo esto. Y el cuarto, que es de alguna manera la justificación de todos los anteriores, ¿no? Que es detectar y eliminar los defectos o los problemas lo antes posible. Y luego veremos que esto se traduce en el concepto de fallar rápido, fallar barato, ¿no? Cuanto antes detectes tu problema, cuanto antes falles en algo, antes vas a detectar las problemáticas que acarrea y antes vas a poder desarrollar soluciones ante ese problema. Bueno, dando un pequeño salto mortal, ahora sí, hacia el futuro, nos vamos a 1970 y nos vamos a Estados Unidos, a lo que es seguramente el génesis del diseño de interacción con las interfaces digitales, tal y como las conocemos hoy en día, ¿no? La aparición de Xerox PARC en 1970 trae consigo el desarrollo de la interfaz gráfica, ¿no? De la primera interfaz gráfica que se llamó GUI y que de hecho trajo alguno de las convenciones o de los estándares con los que seguimos trabajando hoy en día, ¿no? En aquel momento, pues bueno, un grupo de ingenieros con unas técnicas de trabajo ciertamente peculiares y con mucho afán de investigación y de innovación, trataron de llevar al mundo del desarrollo de software la experiencia física de un escritorio. Y para ello trataron de emular pues los elementos con los que se interactúa dentro de un escritorio físico, ¿no? Por eso nos vamos a encontrar carpetas, nos vamos a encontrar tablas, nos vamos a encontrar una serie de elementos que tratan de alguna manera, ¿no? O que recuerdan a estos elementos que solemos tener encima de nuestra mesa de trabajo. Eh, pero en este proceso de camino, pues descubren aspectos como el ratón.
el ratón tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Una interfaz que nos, o sea, un periférico que nos permitía interactuar con la interfaz de una manera completamente diferente. Aparecen las casillas de verificación, el concepto de ventanas flotantes. Tened en cuenta que justamente antes de esto los ordenadores básicamente funcionaban con comandos de código. Es decir, para ejecutar cualquier proceso el sistema requería una llamada al proceso, ¿no? Si alguno habéis visto las películas de, yo qué sé, de hackeo, veis cualquier hacker metiendo códigos para que el sistema ejecute un proceso, bueno, pues de alguna manera esto era la experiencia que teníamos al interactuar con un dispositivo digital en aquel entonces. De hecho, había como grandes tomos donde se acumulaban los diferentes códigos que se debían introducir para ejecutar según qué procesos, ¿no? Bueno, como decía, el curioso sistema que utilizaban estos ingenieros de Xerox PARC, pues ellos lo habían llamado el diseño centrado en usuario, ¿no? La observación concreta de qué es lo que hace el usuario para poder hacer una emulación aproximada, ¿no? Y la observación de cuál es el resultado de esa solución propuesta o sea, una vez ejecutada por los usuarios, ¿no? Digamos que de aquí sale el marco de lo que actualmente conocemos como UX. Ahora sí, nos vamos al ya mentado Don Norman, 1993, 1997. Como decía, es un científico cognitivo, en aquel momento profesor de la Universidad de California, experto en ciencia cognitiva, centrado en la investigación del behavioral, del comportamiento, del comportamiento humano en diferentes aspectos. Y bueno, pues en aquel momento Apple lo llama, le ficha y le ficha como User Experience Architect, pues siendo así de alguna manera el primer diseñador de experiencia de usuario, ¿no? Donald describe su cargo en aquel momento como uno, o sea, como el hombre que trata de armonizar la interfaz de usuario y el diseño de proceso industrial. Veremos que más adelante que el tema de la UX siempre consiste en aliviar o aunar varias tensiones, ¿no? En ubicarse en un punto intermedio entre varias tensiones. Vale. Bueno, y actualmente, ¿dónde ha ido la UX? Bueno, pues en este momento parece difícil, ¿no? Entender, o sea, dejar de entender el UX como, o sea, desligarlo, ¿no? de los procesos de producción de servicios digitales, de aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. El término de UX durante el siglo XXI, bueno, se extiende rápidamente y empiezan a aparecer términos colaterales, pues como la usabilidad, el diseño de interacción, la arquitectura de la información, las interfaces de usuario. No es que todos estos términos aparezcan exactamente después del término de experiencia de usuario, pero digamos que se empiezan a clusterizar, a agrupar, a aglutinar en un contexto un poco más amplio, ¿no? Hasta el momento actual donde, como decíamos, parece muy difícil, ¿no? Separar la función del diseño de experiencia de usuario de cualquier tipo de desarrollo de producto digital. Y en el futuro que tenemos de cara al futuro, bueno, pues en el futuro pues nos quedan, aquí hay cuestiones que son más presente que futuro de las que he ido poniendo, pero el diseño First Mobile, que al final pues ya es casi un estándar, ¿no? Una buena parte del tráfico
de nuestros servicios se producen en dispositivos móviles o en otro tipo incluso de gadgets, y esto hace que hayamos pasado de hacer una traducción del desktop al mobile a hacer una traducción del mobile al desktop. El rápido desarrollo y ascenso de las interfaces conversacionales, que son estos Alexa, Siri, Google, donde efectivamente todavía se está investigando, ¿no? O todavía estamos en un proceso de pulido del funcionamiento de estas interfaces, que tienen una serie de características concretas, ya que son interfaces que no tienen el soporte visual, por tanto, aparentemente no tienen límites, pero evidentemente, claro que los tienen, lo que pasa que no los conocemos previamente. Entonces aquí estamos en un proceso seguramente que camina en paralelo entre la curva de aprendizaje de los usuarios y los procesos de desarrollo por parte de la industria, de desarrollo e innovación. Bueno, la interfaz natural de usuario, los wearables, que son esto que hablábamos antes de los gadgets, los smartwatches, incluso las interfaces que tienen que ver con electrodomésticos ya, ¿no? Esto no son wearables, pero podríamos hablar de interfaces en dispositivos ya muy diversos, ¿no? Por supuesto, la realidad aumentada y la realidad virtual, que suponen un cambio de paradigma en el ejercicio de la interacción. Es decir, no es lo mismo navegar con un ratón que navegar con nuestros dedos, que navegar en un entorno visual que nos rodea, por ejemplo, ¿no? O poder interactuar de manera táctil con elementos que solamente se están mostrando pero que no existen, ¿no? No es como inventarte el pinch en el móvil, sino que estamos trabajando con, pues eso, con realidad aumentada y con realidad virtual. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con lo que se viene por allí, que es bastante grande, pues tanto en términos de desarrollo, de developing, como en términos de interfaz, de acumulación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entrando ya un poquito más en lo que es la UX, tenemos que tener en cuenta que la experiencia de usuario no se hace exclusivamente por voluntad, ¿no? de mejorar la experiencia de nuestros usuarios, sino porque efectivamente es funcional, ¿no? El 61% de los internautas o de la gente que navega por internet abandona una página en el caso de que no encuentre lo que busca. Un e-commerce que está bien optimizado, que funciona, que es útil, que es intuitivo y que tiene trustfulness, que transmite confianza, vende efectivamente un 70% más de productos y registran crecimientos mucho mayores en ventas. Y se estima que cada euro invertido en experiencia de usuario implica un retorno de la inversión de entre el 100%, es decir, de entre 2 euros y 100 euros. Por supuesto, esto depende del estado de madurez de la empresa, del servicio o de lo que estemos hablando. Por tanto, podríamos decir que los beneficios de la metodología implican una reducción de costes en el desarrollo del producto, la mejora de la vida de las personas, o por lo menos la mejora de la experiencia de nuestros usuarios al momento de facilitarles los procesos y aportarles valor real más allá del valor del producto, la fidelización de estos mismos usuarios generando credibilidad y confianza, como decíamos antes, la mejora del retorno de la inversión, el diseño de productos más competitivos, es decir, el incremento de la mejora de productos y del desarrollo de productos,
y a su vez pues el diseño disruptivo, ¿no? El diseño netamente innovador que se ubica un poco en los márgenes de los productos conocidos. Antes hablábamos de estas tres tensiones, ¿no? Justamente, o sea, de si la experiencia de usuario o no tenía que interceder o intermediar entre diferentes tensiones. Y os decía que esto es una constante, ¿no? En UX. Podríamos decir que la buena experiencia de usuario o el buen diseñador de experiencia de usuario tiene que tratar de alinear los intereses principales o las intenciones principales de tres tensiones. Por un lado, las necesidades de los usuarios, tenerlas bien mapeadas y tenerlas bien cartografiadas, los objetivos de negocio y las limitaciones técnicas y humanas. Si eres capaz de alinear estas tres tensiones, pues tendrás un producto viable, útil, funcional y seguramente con futuro y con capacidad de permanecer en el tiempo. ¿Y cómo se ordenan estos procesos de diseño de experiencia de usuario? Porque estamos hablando un poco como en el del éter absoluto y en realidad pues la experiencia de usuario tiene muchas capas, ¿no? Decíamos antes que es una... que implica perfiles muy variados, ¿no? Y muy diversos. Bueno, la web nace al principio como un espacio de información hipertextual, que al final lo que quiere decir es que son textos linkados que nos llevan a otros bloques de texto, información hipervinculada. Pero el desarrollo tecnológico al final ha hecho que su evolución vaya a todo tren, ¿no? Cuando navegamos por ella tomamos decisiones y generamos necesidades y transformamos un poco ese entorno, ¿no? Podríamos decir que esta estratificación que vemos en el slide entre necesidades de usuario, especificaciones y funciones, requerimientos de contenido, diseños de interacción, arquitectura y estructura de la información, los diseños de navegación, el diseño de la información, diseño de interfaz, y finalmente el diseño visual constituirían buena parte de lo que es la experiencia de usuario. Como veis, engloba múltiples disciplinas. Los perfiles que trabajan en experiencia de usuario son muy diversos, desde el mundo de la antropología y la psicología hasta sectores mucho más técnicos relacionados con la ingeniería, perfiles relacionados con la escritura y la comunicación, con la comunicación visual, con el marketing. Podemos encontrarnos de todo depende de dónde pongamos el ojo, ¿no? Y como decía, la experiencia de usuario es digamos que es una profesión paraguas, ¿no? Que acumula otras profesiones. Bueno, cuando diseñamos tenemos que pensar, esta imagen me gusta bastante porque nos escenifica muy bien la diferencia entre poner al emprendedor en el centro o poner al usuario en el centro, ¿no? Si diseñamos sin pensar en los usuarios y diseñamos mirándonos un poco el ombligo, pues podemos acabar dando un producto que no tiene nada que ver con lo que realmente queremos dar, ¿no? Bueno, y esta imagen pues podría facilitarlo. Y no solo eso, que también tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos que conocemos a nuestros usuarios, cuando un stakeholder o cuando un inversor te dice, no, yo conozco perfectamente cuál es mi público objetivo, cómo se comporta mi público objetivo, y no solo cómo se comporta, sino igual conozco hasta cómo se va a comportar con mi producto. Bueno, nunca debemos subestimar el poder de la creatividad de los usuarios
y tenemos que estar siempre un poco al tanto, ¿no? De generando conocimiento alrededor del uso que tienen nuestros usuarios de nuestro producto, porque aunque creas que conoces a tus usuarios, nunca es del todo así, ¿no? Tenemos que pensar que las necesidades de los usuarios muchas veces pueden ayudarnos, ¿no? Nos van a dar claves para desarrollar productos y servicios que mejoren la vida y la experiencia de estos usuarios. Pero para eso, como decía, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y para, y precisamente para tener los ojos bien abiertos y para desarrollar este tipo de productos de una manera rápida y barata, como decíamos antes, aquello de falla pronto, falla barato, pues me gustaría que nos acercásemos un poco a dos conceptos, dos metodologías, dos frameworks, como son el design thinking y las metodologías ágiles. El design thinking al final es, como decía, un framework, un sistema, un marco de trabajo que suele tener un acercamiento innovador al diseño centrado en usuario, ¿no? Trata de utilizar herramientas relacionadas con el diseño para alinear las necesidades, alinear y detectar también, ¿no? Las necesidades de las personas, las limitaciones tecnológicas y los requisitos de los negocios, ¿no? Como decíamos antes. Podríamos decir que pasa por diferentes fases, ¿no? Una primera fase donde se pone el foco principal en empatizar con los potenciales usuarios, en comprender el estado profundo de la cuestión que vamos a tratar. Todo esto pues, pasa por una investigación que nos muestre de alguna manera, ¿no? Cuáles son las motivaciones, las necesidades y las aspiraciones de estos usuarios, así como del contexto, ¿no? Y de la escritura. Justamente eh, herramienta, método de trabajo que vemos aquí es una herramienta en realidad. Es al que os hacía referencia antes, es un user persona, ¿no? Veis que se repite pues la parte de la biografía, de las frustraciones, de los objetivos, y que nos permite de alguna manera trazar de una manera mucho más palpable, memorable y fácil mucho más fácil de trabajar con ella, ¿no? Los resultados al final de una investigación seguramente mucho más sesuda, donde ha habido entrevistas en profundidad con usuarios, donde ha habido encuestas a grandes bloques poblacionales, donde ha habido un análisis de datos, y todo eso trata de concentrarse, ¿no? en arquetipos con los que resulta mucho más fácil hacer ejercicios de empatía que con los datos en frío, ¿no? La siguiente fase sería la fase de definición, donde tratamos de organizar toda esta información, la volcamos, la organizamos, la sintetizamos, tratamos de nuevo de hacer un proceso de digestión, ¿no? Para convertir los volúmenes grandes de información que hemos adquirido en algo aprehensible, ¿no? En algo abarcable. Una fase más creativa donde la colaboración y el pensamiento lateral o divergente pues se ponen en el centro y se ponen a trabajar para de alguna manera disponer del mayor número posible de soluciones para los usuarios. Tenéis que tener en cuenta que al final este tipo hablábamos antes de diseño de innovación y diseño disruptivo. Bueno, hay fases, como veis, que son donde hacemos
síntesis y análisis de la información, y hay otras fases que son como expansivas. Por eso veíamos, si os dais cuenta, este sistema, ay no, perdona, a ver, hacia atrás, este sistema de rombos donde hay momentos en los que la información se amplía y momentos en los que la información se contrae por un ejercicio selectivo racional de síntesis, ¿no? Yo tenía un profe que siempre nos decía que el análisis sin síntesis es una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Pues aquí se van sucediendo esos procesos analíticos con unos procesos sintéticos. Digamos que aquí estaríamos generando un montón de información, de posibilidades, de opciones, porque es una etapa mucho más expansiva, ¿no? Y luego a posteriori pasaríamos a una fase de prototipado donde deberíamos tener ya una pequeña selección, de nuevo este concepto de contracción, donde se seleccionan cuáles son las ideas generadas más viables o que más se ajustan a las necesidades de negocio, de usuarios y a las limitaciones técnicas, y tratamos de avanzar en dar forma a estas ideas a través de prototipos que nos permiten testear estos elementos en el futuro, porque de nuevo acordaros este GIF que veíamos antes de los niños tirándose por el suelo de un tobogán. Podemos tener un producto que creemos que está muy bien desarrollado y que creemos que hemos llegado con muchas certezas, con muchos insights y con muy buena información, y que de repente los usuarios empiecen a comportarse de una manera que no esperábamos, ¿no? Entonces nos debe permitir ver el prototipo exactamente si nuestra hipótesis estaba en lo cierto o si por el contrario estamos equivocados. Y esa es justamente la fase de testeo, ¿no? Una fase en la que debemos poner a funcionar nuestro prototipo, y que consiste básicamente en validar las hipótesis que hemos ido produciendo en las fases anteriores, y en el caso de no validarlas o incluso validándolas, debemos siempre extraer información, ¿no? Extraer feedbacks de los usuarios, aprender del uso y comportamiento que tienen estos usuarios para poder implementarlo en una siguiente fase iterativa del proceso de diseño, porque al final en Design Thinking los procesos deben ser circulares, nunca terminan exactamente, porque bueno, debemos entender que un proceso nunca está diseñado a la perfección, básicamente porque las sociedades, los usuarios y las personas se transforman, cambian sus maneras de comportarse, varían sus necesidades, y esto hace que nuestros productos tengan que actualizarse, y para actualizarse pues tienen que estar en este proceso constante, ¿no? de revisión y de testeo. Y yéndonos un poco a la parte ya relacionada con el prototipado, con lo que tiene que ver más con diseño visual, eh, os quería hablar de Atomic Design, que al final es de nuevo una metodología de trabajo que se utiliza mucho en desarrollo de software, y que lo que pretende en realidad es mantener una consistencia, ¿no? Tener, primero, optimizar procesos entre la fase de diseño y desarrollo, porque Atomic Design está pensado también desde los perfiles de desarrollo, y luego mantener, como decía, una consistencia a lo largo de todo el desarrollo del producto, ¿no? Optimizar al máximo los esfuerzos que se han llevado tanto en diseño como en desarrollo, y reutilizarlos bueno, maximizar de alguna manera esos esfuerzos. Este sistema al final lo que se basa es en la generación de pequeños componentes que se van a ir anidando y estructurando componentes un poco más amplios. La terminología pues es esta que vemos aquí, habla de átomos, de moléculas, de organismos,
Pero en realidad la traducción es mucho más sencilla, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí botones, componentes mucho más pequeños que ya contienen además una serie de decisiones de diseño que se han tomado relacionadas con la tipografía, con las formas, con el color, con los key colors, en fin. Pero tenemos que tener una primera base de diseño atómico para poder controlar la subida de esos elementos al estadio, digamos, de molécula, ¿no? Donde ya vamos a ver diferentes elementos interactuando que van a establecer pues, componentes un poco más complejos, con más contenido en información y que van a ir distribuyendo, como decíamos antes, nuestros organismos, que son ya estructuras o sistemas más amplios. Bueno, hasta aquí la parte de la teoría. Espero que por lo menos nos vayamos con una idea más o menos general, ¿no? de qué es esto del UX o el por qué de alguna manera UX o el diseño de experiencia de usuario sustancialmente diferente a lo que entendemos como diseñadores gráficos o como comunicadores. Si hemos llegado un poco a ese punto, yo me doy con un canto en los dientes. Y creo que vamos a ir a la parte práctica. Para ello, os voy a facilitar por el chat un documento, perdón, un documento con el que vamos a trabajar para tratar de hacer, como vamos el tiempo, vamos un poco apurados. Bueno, vale. Yo creo que nos puede dar tiempo. Como decía, en este documento vamos a encontrar todo lo necesario para realizar esta práctica, ¿vale? Es un documento que yo he colgado en la comunidad de Figma para que todos y todas lo podáis copiar directamente. Os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Simplemente habría que darle a duplicar y aparecería en vuestra sección de documentos en la home. Y como veis, ahora vamos a cerrar esto ya. Como veis, es un documento que tiene diferentes secciones, ¿vale? Tiene la parte de la portada, que aquí no hay nada que hacer. Tenéis que fijaros que Figma tiene esta disposición. Aquí a la izquierda encontramos la distribución de páginas, capas, assets y tal. Y también la distribución de elementos, que eso ahora iremos a ello. Digamos dónde estaría el prototipo final o más o menos a lo que deberíamos llegar. Veremos si somos capaces de llegar a este punto de definición del prototipo. Una página para que realicemos la práctica y una parte de componentes, ¿no? que nos va a facilitar en buena medida la tarea, ¿no? Porque yo ya he dejado aquí preparados algunos de esos átomos, moléculas y organismos que decíamos, ¿no? Si veis, pues tenemos los componentes de los stories, que además, si nos vamos a esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver que contienen ya en su interior diferentes configuraciones que nos van a permitir de alguna manera variar su estado o sus funcionalidades, ¿vale? Venga, pues nos vamos a ir a la zona de la práctica para empezar lo antes posible. Lo primero, un pequeño repaso al toolkit de Figma. Tenemos la típica flechita que podemos encontrar en cualquier programa vectorial. Aclarar que Figma es un programa vectorial. Si habéis trabajado con
programas como Adobe o como Sketch o como Adobe Illustrator, perdón, tiene ciertas similitudes. Esto es una herramienta de escalado, esta herramienta de Frame correspondería de alguna manera a las mesas de trabajo, ¿vale? De hecho, vamos a traernos ya una mesa de trabajo. Veis que al seleccionar la herramienta de Frame, aquí me aparecen una serie de posibilidades preseleccionadas que tienen que ver pues, con presentaciones, con tamaños de PC, con tamaños de mobile, y yo creo que vamos a coger esta de Android Small. Vamos a hacer un prototipo en Android, que esto veremos ahora que tiene especificaciones concretas. Bueno, como os decía, el Frame funciona como mesa de trabajo, aunque veremos que es una herramienta un poco más compleja porque también contiene de alguna manera la sustancia la función de los grupos, ¿no? Aunque Figma también tiene grupos. Aquí encontramos una herramienta de formas donde podemos hacer desde cuadrados, polígonos, estrellas, rectángulos, líneas, en fin. Una pluma o un elemento de pluma que, como os decía, si habéis trabajado en algún momento con algún programa vectorial, os resultará muy familiar. Al final son sistemas de nodos con manipuladores y con tiradores que nos permiten generar formas de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Tanto formas curvas como formas lineales. Vale. Además de esto, nos encontramos con una herramienta de texto para introducir texto, la manita, que es para moverse, que directamente pulsando la tecla de espacio vamos a poder movernos de una manera mucho más cómoda, y esto que es una herramienta colaborativa para trabajo en equipo. Bueno, vámonos al kit un poco de la cuestión. Debemos encontrar en la parte de componentes los primeros dos elementos de la interfaz que tenemos que incluir, y no tienen que ver con la aplicación de Instagram, que es la que vamos a tratar de emular, sino que tienen que ver con el sistema operativo de nuestro teléfono, que es Android, y que tiene una interfaz presente en todas las pantallas. Es decir, Android tiene un sistema de navegación que va a ser común y que va a encontrarse en cualquier herramienta, ¿no? En casi cualquier, bueno, no, y sin casi. A no ser que estemos viendo un vídeo o algo así, que a veces se oculta, ¿no? Pero digamos que esta interfaz es imprescindible ponerla. Nos vamos a nuestra página de práctica, clicamos sobre el frame, hemos hecho control C previamente, arrastramos control V, este componente nos lo llevamos arriba con estos distribuidores de aquí, y este componente de aquí lo fijamos abajo. Al margen de eso, estos dos componentes van a estar siempre presentes en pantalla. Es decir, no van a tener ningún tipo de interacción de movimiento. Van a tener interacciones de pulsación, pero no van a tener interacciones de scroll. Por tanto, vamos a tenerlas siempre fijadas durante el scroll con esta propiedad de aquí en Constraints que se llama Fix When Scrolling. Es su propio nombre, vamos, que lo explica perfectamente. Siguiente paso. Siguiente paso tiene que ver con la interfaz fija propia de Instagram, que se compone de dos elementos. Una parte superior que va a ir ubicada aquí. Vale, tenéis que tener en cuenta que este frame de aquí, que contiene dentro un logotipo, que contiene una pequeña botonera, este frame de aquí ahora mismo no está dentro de nuestra página, por eso aparece con el nombre de header. Y eso lo vamos a ver siempre
perfectamente en esta sección de la izquierda. Si yo arrastro mi header dentro de esta pantalla de aquí, ¿vale? De hecho, esta pantalla le vamos a cambiar ya el nombre y le vamos a llamar Home, ¿de acuerdo? Si yo arrastro mi cabecera, mi header, a Home, de alguna manera lo tengo anidado dentro de la Home. Si lo saco, vamos a ver, si lo saco, se me queda fuera, ¿de acuerdo? Vale, entonces siempre tenemos que estar fijándonos en la parte de aquí para saber exactamente cuáles son las dependencias entre cada uno de nuestros componentes. Vale, para fijarlo con este componente de aquí arriba, que decíamos que era la interfaz de Android, vamos a tener una serie de guías. Si yo pulso la tecla Alt en cualquier momento con un elemento seleccionado y muevo mi ratón, voy a ver cuál es la dependencia o la relación entre elementos en cuanto a distancia en píxeles, ¿vale? Esto me va a dar muchísima información a la hora de disponer mis elementos en la pantalla, ¿vale? Si además yo subo mi elemento hasta que colisione con el elemento que está justo encima, voy a tener un efecto imán, ¿veis ahí? Que hace que mi elemento se adhiera al componente de ahí arriba. Vale, nos vamos a ir a por el otro componente que tiene que ver con la interfaz de Instagram, que es esta toolbar. Vamos a seleccionarlo, perdón, tab bar, que es el sistema de navegación interno de Instagram, ¿no? Con el que nos vamos a mover a través de toda la aplicación. Y este también lo vamos a arrastrar hasta aquí abajo hasta que colisione. Y ya tendríamos de alguna manera el frame que contiene el sistema de navegación propio de Android y el sistema de navegación propio de la aplicación de Instagram. Por supuesto, estos dos componentes van a heredar la misma característica que los componentes de Android. Es decir, tenemos que fijarlos en el scroll porque son dos componentes que no van a interactuar con el scroll, ¿vale? Vale, llegados a este punto, es interesante que nos distribuyamos o que pongamos de alguna manera herramientas para poder empezar a distribuir nuestros elementos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Si yo decido traerme estos tres componentes de aquí que corresponden a las historias de Instagram y decido traérmelos directamente sobre la mesa, voy a tener ciertos problemas para distribuir en el espacio estos elementos, ¿no? Para ver exactamente hasta qué punto a la izquierda, hasta qué punto a la derecha, cuántos elementos van a ir dentro. Bueno, pues vamos a ponerle remedio a esto. Para eso seleccionamos el frame de nuestra home y vamos a generar una grilla, vamos a generar un layout de una grilla, ¿vale? Para eso nos vamos a ir a este drop down, a este selector, vamos a poner columnas, vamos a establecer 5 columnas, está bien, aquí le vamos a dejar en stretch, le vamos a dar 16 puntos de margen, ¿vale? Y en 20 el gutter también está bien. El gutter es justamente la distancia que hay entre columnas y el margen en este caso es la distancia que guardan las columnas del final de nuestra pantalla. Vale, una vez que tenemos estos elementos, veis que estos elementos corresponden perfectamente a la distribución de Instagram. Pues una vez que tenemos estos elementos bien, o sea, que tenemos ya para disponer estos elementos, vamos a generar, vamos a ajustarlo justamente a la columna, vamos a coger otros componentes, los vamos a seleccionar todos, los vamos a alinear primero. Luego, por otro lado, voy a generar un frame que contenga todas estas historias, ¿vale? Para poder
ordenar estos componentes de una manera más adecuada. Vais a verlo justamente ahora, vale. Si yo hago control alt G, agrupo todos los elementos que tenga seleccionados. Si además de eso le clico aquí, ese frame va a ocupar el máximo total de espacio que ocupan mis elementos. Vale, una vez que tengo un frame creado con estas tres historias mal distribuidas, voy a hacer otro ejercicio, que es aplicarle un auto layout. El auto layout, para quienes sepan algo de desarrollo o hayan escuchado alguna vez el término, es muy similar o trata de emular o de acercar la experiencia de developing de una Flexbox. Y lo vamos a ver ahora. Si yo le aplico la característica de auto layout a mi frame, inmediatamente este frame va a obligar a sus elementos internos a responder de una manera consistente y predeterminada, que la vamos a trabajar aquí. Primero, va a distribuir sus elementos en horizontal o en vertical según yo le diga. Los va a distribuir a una distancia consistente y constante según yo le diga. En este caso lo vamos a dejar a 16. Además, los va a distribuir de manera centrada izquierda a derecha. Vale, efectivamente. Y esto nos va a permitir, fijaros, que si yo copio este componente, control C, me voy al frame y hago control V, voy a poder copiar elementos de manera consistente y repetidas veces. Vale, esto lo vamos a ajustar a columna. Y también vamos a darle un pequeño margen, ¿vale? A este frame, que ya le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar Stories. Le vamos a dar aquí unas características. Por arriba va a tener un margen de 8 píxeles de distancia entre los elementos, tanto por arriba como por abajo. Miramos que efectivamente se está produciendo. A ver, aquí tenemos este problema, que es que los frames de nuestras historias están ocupando menos que sus contenidos. Vale. Voy a borrar estos de aquí para que todos tengan la misma distribución. Vale, en este caso también. Y ahora sí. Vale, lo que he hecho antes para poder ver los elementos que están fuera del frame es activar y desactivar esta función de aquí, que es Clipping Content, que lo que hace es recortar el visual, ¿no? de mi frame. Vale. Ahora mismo sí tendríamos 8 por arriba, 8 por abajo, de acuerdo. Parece que esto ya está bastante bien distribuido. Ahora mismo podríamos pegarlo a nuestro elemento de arriba, ¿vale? Ok. Ya tendríamos distribuido el siguiente componente. Ocultamos las guías con control mayúscula 4, ¿vale? De esta manera podemos mostrar y ocultar nuestras guías. Nos vamos al siguiente componente. El siguiente componente son estas tarjetas, estas cards, donde se van a... donde los usuarios van a subir el contenido y donde se va a mostrar las publicaciones de nuestro feed. Vale, nos vamos de nuevo a práctica. Nos traemos estos dos componentes por aquí. Y lo metemos dentro. Vale. Para que estos elementos no estén colisionando, porque si no, fijaros que estarían visualmente muy pegados, ¿no? Creo que lo vamos a bajar unos 16 puntos
12, 13, 14, 15, 16. Podemos distribuir los elementos, o sea, desplazar los elementos píxel a píxel con nuestras flechitas. Y también podemos distribuirlos de 10 en 10 sosteniendo mayúscula. Incluso podríamos configurar cuál es ese intervalo, ¿no? Porque hay veces que trabajamos, sobre todo cuando trabajamos para productos que van a funcionar en mobile, hay muchas veces que trabajamos en base 8, ¿no? En píxeles que van en una escala de 8. Pero bueno, en este caso lo dejamos a 16 puntos, que yo creo que vale, visualmente ya está más o menos correcto. Vale, veis que nuestra tarjeta se ubica justamente por detrás de todos estos componentes, porque como están fijados en el scroll, en la distribución de jerarquías de nuestra home, veis que aquí están todos los elementos fijados y aquí están todos los que entran dentro del scroll, ¿vale? Entonces siempre van a quedar por abajo. Vale, ahora sí voy a aplicar el clip content para poder verlo. Vale. De acuerdo. Vamos a colocar otro componente aquí debajo. Bueno, antes de eso voy a hacer el mismo ejercicio que he hecho con los stories, que es generar un frame que me permita controlar el orden y la distribución de mis publicaciones de usuario. Para eso, de nuevo, Control Alt G, selecciono ese componente. A ver. Sí, este de aquí, ¿no? Sí, está bien. Vale. Y a esto lo voy a llamar scroll down, porque va a ser el frame que nos va a permitir luego generar ese scroll. El scroll down evidentemente va a tener que tener un auto layout, en este caso ya no horizontal, sino vertical. Lo vamos a poner distribución al centro y una separación de 16 píxeles. Vale. Eso va a hacer que si yo cojo esta tarjeta y me la trato de arrastrar, bueno, primero vamos a seleccionar dentro del scroll down nuestra tarjeta, ¿vale? Hacemos control C y hacemos control V. Veis que se ubica justamente debajo. Vamos a coger este otro formato de tarjeta, que sabéis que Instagram ya desde hace años no solamente permite el formato 1:1, sino que también nos permite subir estas fotografías en 16:9. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a hacer otro par. Vale. Siguiente cuestión importante. Tiene que ver con esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí es lo que llamamos un... Bueno, tanto esto como... A ver, ¿dónde están los 3 dots? Como esto de aquí, este elemento... ¿Por qué nos está mostrando? Ah, bueno, claro, ahora mismo está oculto detrás de la tab bar y del sistema de navegación. Vámonos a este. Esta estructura de aquí, que son estos 3 dots pequeñitos, y esta de aquí son lo que llamaríamos signifiers, que son lo que nos permite comprender de una manera intuitiva y sencilla cuáles son las interacciones que se esconden detrás de nuestros componentes. Es aquello que nos permite saber si voy a tener que hacer swipe a la izquierda y a la derecha, si voy a tener un carrusel ahí detrás, si este elemento es o no clicable. Digamos que sería el equivalente al pomo de la puerta. Si yo tengo un pomo de la puerta que tiene un tirador, pues seguramente la puerta tendrá que abrirse hacia mí. Sin embargo, si tengo una puerta que solamente tiene una placa de metal, pues como estas puertas típicas de salida del cine, pues seguramente sé que voy a tener que empujar. Pues de esta manera exactamente igual. Para generar este carrusel en nuestro prototipo vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Nos vamos a bajar al nivel de foto, vamos a
abrir estos elementos anidados dentro del componente de la tarjeta. Vamos a ver que dentro del componente de la tarjeta hay un frame que los contiene, que dentro de este frame nos vamos a encontrar con los comentarios y la información, botones y acciones. Dentro de los botones y acciones está este componente que se le suele llamar breadcrumbs o migas de pan, que nos indica en qué punto del carrusel, de la aplicación o de la galería estamos, o incluso en qué punto de navegación estamos. También es algo que encontramos en los sistemas de tiendas y este tipo de aplicaciones y servicios. Aquí el sistema de botones. Aquí, vale, justamente en la sección de fotografía. En la sección de fotografía tenemos la foto en sí y tenemos un frame que lo contiene. Dentro de este frame vamos a... No, dentro de este frame no, porque este frame contiene esto y entonces no nos lo va a distribuir bien. Sería más adecuado que dentro del elemento de fotografía generásemos un frame. A este frame lo llamaremos carrusel. Desplegamos carrusel. Tenemos una imagen. Nos volvemos a carrusel y le damos auto layout en horizontal. Vale. Volvemos a abrir carrusel, porque carrusel no contiene ahora mismo nada. A ver. ¿Dónde se ha ido el elemento de la tarjeta? Esta foto debería estar aquí. Al añadir el auto layout. Vale. Bueno, lo vamos a distribuir así en horizontal. De nuevo al centro. Aquí la distancia en píxeles va a ser 0. Y estoy pegando el componente de carrusel. Pero es que el componente de carrusel no sé exactamente por qué no contiene ahora mismo mi caja. Vamos a hacer un pequeño apaño rápido. Me voy a traer... vale. Acabo de entender ya lo que estaba sucediendo. Vale, lo que estaba sucediendo es que ese elemento de fotografía que aparecía justamente antes... A ver, vamos a ir hacia atrás. Otro poquito más. Otro poco más. Vale, este elemento de foto que aparecía aquí no es el que está aplicando este gris. Ah, pues sí es el que está aplicando este gris. Bueno, es que no entiendo exactamente por qué me desaparece el componente. Vamos a hacer otro frame por encima, porque algo se me está escapando aquí. Vamos a hacer un auto layout. Este sí que va a contener un carrusel que contiene un carrusel. Y vamos a copiar y a pegar este elemento. Bueno, primero volvemos a distribuir, ¿vale? En la horizontal, ¿de acuerdo? Control C, Control V, vale, ahora sí, ¿veis? Vale, y le ponemos 3 imágenes. Estas 3 imágenes, evidentemente, no van a estar separadas entre sí. Por tanto, nos vamos al componente de carrusel y le ponemos aquí la distancia entre componentes a 0. Además de eso, podemos llevarnos el signifier a los carruseles interiores, ¿vale? Aquí. Y aquí. Y, evidentemente, cambiarle el estado a 2 de 3. Y a 3 de 3. Vale. De esta manera, si no me equivoco, deberíamos tenerlo correctamente. Por tanto, voy a coger este componente que ya está, digamos,
elevado, ¿no? a un siguiente nivel y lo voy a poner en primer término. Y a este lo que voy a hacer va a ser ocultarle los signifiers que nos indican que tiene varias imágenes, porque vamos a dejarlo simplemente como una publicación única, ¿vale? Exactamente igual vamos a hacer con este. Y exactamente igual vamos a hacer con este. Vamos a los breadcrumbs y los ocultamos. En la zona de users igual. Vale. Ocultamos esta parte. Bueno, para clicar un elemento que está anidado dentro de otros, hay veces que es útil hacer un clic con control, que nos permite, ¿veis? Este elemento, por ejemplo, está dentro de muchos otros, pero si yo clico control, voy a poder seleccionar los elementos que lo contienen. Lo que ocurre es que hay veces que te vas muy al fondo, ¿no? Yo a lo mejor quiero seleccionar este componente completo, este menú hamburguesa, y me está seleccionando cada uno de los dots. Pero bueno, en este caso puedo seleccionar la caja y directamente la oculto. En el caso de los breadcrumbs, por ejemplo, no. Me subo un nivel y de nuevo lo oculto. Vale. Una vez que tenemos este wireframe, digamos, vamos a darle características de prototipo, porque si ahora mismo yo me voy a la presentación, aquí arriba, voy a ver, ya veréis, voy a ver que efectivamente, bueno, pues mi interfaz parece reconocible, pero no tengo ningún tipo de interacción disponible, ¿no? Es decir, no hay scroll, no hay swipe por ningún lado. Vale, vamos a encargarnos de esto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de prototipado, ¿vale? Porque esto ya son características relacionadas con el prototipado. Una vez que nos vamos a la sección de prototipado, a esta caja de aquí, al frame de Stories, le vamos a tener que dar, le vamos a tener que indicar cuál va a ser el funcionamiento de su scroll, que en este caso es horizontal. Y además de eso le vamos a tener que indicar cuál es la ventana sobre la que se va a mostrar ese scroll, porque ahora mismo estaría scrolleando el 100% del contenido sobre el 100% del contenido. Me voy a explicar mejor haciendo esto, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Esto es lo que vamos a ver. ¿Os acordáis cuando antes yo le daba desde aquí a Clip Content? Pues es exactamente lo mismo. Si yo estoy mostrando todo el contenido completo, no va a haber scroll que valga. De esta manera, todas estas historias van a ir pasando por este frame de aquí. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a ajustarlo al final y para eso también vamos a tener que distribuir aquí a 16. ¿16 era? Sí, 16 es. Vale. Exactamente igual vamos a hacer con estos carruseles de aquí que hemos generado. Primero con el scroll down este grande, ¿no? Nos vamos a la sección de prototipado y le decimos, oye, por favor, ponme un scroll vertical. Y de nuevo volvemos a subir este componente hasta la zona en la que se va a mostrar. Y la zona en la que se va a mostrar no es ni más ni menos que el límite de nuestra pantalla. Ahora vamos a solucionar justamente el de esta tarjeta. El de esta tarjeta lo vamos a ver aquí. Vamos a poner en scroll horizontal y de nuevo ajustamos al límite. Vemos que lo estamos haciendo bien. Sí, lo estamos haciendo sobre el carrusel correcto. Esto no debería llamarse carrusel, esto debería llamarse image. Bueno, no lo voy a cambiar en todos, pero acordaros que he tenido que coger un atajo y he metido en un frame el frame del carrusel y por eso se había quedado con ese nombre. Es muy importante que seamos bastante escrupulosos con el asunto de nombrar las capas y ordenarlas, porque ahora mismo estamos haciendo una cosa muy sencillita,
pero podríamos llegar a tener ciertos problemas, ¿no? Si avanzamos, vamos haciendo más pantallas y llega un momento en que, bueno, en que se vuelve imposible encontrar absolutamente nada por aquí, porque todo es frame 1, frame 2, frame 3, frame 45, frame 400. Entonces, os aconsejo que seáis muy escrupulosos con eso. Vale, de nuevo, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos al límite y scroll horizontal. Vale, mira, ya que estoy aquí, voy a cambiarle también los nombres. O sea, con mayúscula para ser consistentes. Vale. Aquí también. De acuerdo. Y en este último. Image o publicación o post. Ya la nomenclatura que utilicemos es un poco lo de menos. Vale, ahora sí nos vamos a la presentación y vamos a ver que, vaya, efectivamente ya tenemos una distribución de elementos, ¿no? Vemos las diferentes historias, también vemos, anda, vale, ahora vamos a solucionar este problema. Veis que el componente de las tarjetas pasa por encima y pisa. Mira, ya hay varios problemas. Por un lado, el componente de las tarjetas pisa el de las stories. Y por otro, aparece justamente por detrás, en esta parte de aquí, de la interfaz de Android. Esas dos cuestiones no deberían suceder. Vamos a ver si por otro lado funciona bien el scroll. Vale, funciona perfectamente el scroll horizontal. De acuerdo. Para solucionar estas cuestiones nos vamos a ir justamente a la distribución de capas. Y lo vamos a ver clarísimamente. Vamos agrupando. Y vamos a ver que el scroll está por encima del componente de stories cuando en realidad debería ser completamente al revés. El otro problema tiene que ver con lo siguiente. Cada uno de estos frames puede funcionar con diferentes características y en este caso hay una que no tiene, que es la de relleno, el fill. Si os fijáis, este frame de aquí, el header, tiene un relleno del 100%. De hecho, vamos a hacer una prueba. Os voy a quitar el relleno de esta capa, que vais a ver que visualmente aquí no vamos a percibir nada, ¿no? Porque nuestro fondo es blanco, pero si nos vamos a la prueba vamos a tener como nuestros elementos de las tarjetas pasan por detrás de todos los componentes. Para eso, efectivamente, le tenemos que aplicar relleno tanto a este componente como a este, como a este. ¿De acuerdo? Ya tendríamos como componentes sólidos, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ahora vamos un poco apurados. Vamos a acelerar el proceso, pero yo creo que en este caso ya tenemos buena parte del trabajo realizado. Hay una cosa que tenemos que hacer aún, que es meter este signifier dentro de esta imagen, ¿vale? Para que no se nos superpongan unas con otras. Bueno, llegado a este punto en el que tenemos un prototipo en media fidelidad bastante ajustado, vamos a empezar a darle estilo, ¿no? Bueno, a embellecerlo un poco, a ver. Y para eso vamos a llamar a un plugin que se llama Shutterstock. No, Unsplash, perdón. Llamamos al plugin de Unsplash y vais a ver cómo este prototipo en planchas grises se va a convertir en un visual de Instagram en aproximadamente 2 minutos o 5 minutos, para no pillarnos los dedos. Para eso vamos a ir seleccionando cada uno de estos componentes.
En este caso son componentes que tienen que ver con los usuarios. Así que nos vamos a ir a la sección de Portrait y le vamos a ver, no tenemos para ponerle directamente. Vale, desde aquí. Los presets son configuraciones en las que va a aplicarnos dentro de esta sección una imagen random. ¿Vale? Metemos un portrait y ya lo tendríamos aquí. Aquí metemos otro. Aquí metemos otro. Exactamente igual aquí. Aquí sí que estoy utilizando esta herramienta que os decía de sostener control a la hora de seleccionar para entrar al componente justamente hasta el final. ¿Vale? Aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a plantas. Esto es una publicación que tiene que ver con plantas. ¿Vale? La siguiente, pues entiendo yo que también. Y en esta tercera, algo relacionado con naturaleza. Podemos jugar un poco. Vale. No nos olvidemos de los avatares de los usuarios de por aquí. Porque nos está mostrando. Ah, vale. Fijaros, las fotografías funcionan como características de relleno y de hecho se van a mostrar exactamente en el mismo espacio. En este caso está oculta, así que le clicamos en el ojito y ya tenemos nuestro avatar. Vale, este sería el de nuestro usuario, que de hecho debería ser exactamente igual que este. Así que vamos a copiar este de aquí y lo vamos a pegar aquí. Vale. Ya tenemos nuestro usuario. Es bastante fea esta imagen. Vamos a buscar otra. Venga, esta misma. Vale. De nuevo aquí estaba oculto. Creo que ese problema lo vamos a tener varias veces. Ah, sí, es que ya, fijaros, esto es seguramente en alguna prueba que he hecho yo y ya tenía algunas imágenes cargadas. Entonces simplemente hay que desclicarlas. A ver si se producen todos. Sí, lo que pasa que, claro, está la misma. Entonces, vamos a buscar otra. Vale. Uy. Algo no tenía bien seleccionado. Ahora sí. Vale. Vale, veis que es un proceso muy mecánico, pero que es tremendamente veloz. ¿Vale? Que en apenas unos minutos hemos convertido nuestro prototipo en baja en un prototipo de alta fidelidad. Voy a hacer lo mismo que había hecho. Vale, este ya está, ¿no? No. Voy a hacer lo mismo, que es meterme hasta aquí. Meterlo aquí para que luego no se solape este con los demás, ya que estaba por encima, estaba en una capa padre. Bien, ahora nos vamos a nuestro prototipo y dejamos cargar un poquito y voilà, ya tenemos un prototipo que es mucho más aparente. ¿Vale? Donde podemos ver las diferentes secciones. Ah, nos falta una cosa que tiene que ver con, vámonos a componentes, que tiene que ver con el branding de Instagram. Vamos a copiar el estilo de este degradado de aquí, que lo he dejado también aplicado, y nos vamos a ir a seleccionar estas. ¡Ay! A ver. Algo nos está pegando. A ver, un momentín.
tenemos que aplicar el mismo degradado, ¿vale? Justamente a estos componentes. Lo que no sé es por qué no me lo está aplicando en el gradient stroke. Algo me estoy llevando que no debería llevarme. Vale. Ahora ya sí. Cuando copiemos un estilo, cuando solamente queremos copiar el estilo y no queremos copiar la forma, hacemos Control Alt C, perdón. A ver, un momentín. Control Alt C. Seleccionamos nuestro componente y hacemos Control Alt V. Exactamente igual aquí. Exactamente igual aquí. Otro. Y el último. Vale, este live de aquí debería estar brandeado, que además yo creo que lo tenía en este, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a llevar también el estilo de este aquí. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar de aquí. Cerramos esto. Vale. Ese color del live. De acuerdo. Ahora sí que sí. Tenemos nuestro Instagram completamente preparado. Y apurando un poquito más, vamos a hacer una siguiente fase de interacción, que esta ya no la vamos a diseñar, nos vamos a coger directamente la parte de los stories, nos la vamos a llevar aquí y vamos a generar un prototipo que sea un poco más complejo, que tenga más pantallas, que no solamente nos esté indicando cómo van a interactuar o cómo se va a interactuar con algunos elementos, sino que nos permita ver diferentes pantallas. En este caso, los stories. Para eso, bueno, fijaros que si yo me voy aquí a la zona de prototype, nos vamos a encontrar con estas interacciones. Por un lado, una interacción que nos lleva del primer story a la página de stories, y por otro lado la de cierre de stories, que siempre nos va a devolver a nuestra página principal. Es un prototipo muy sencillito, pero vamos a ver cómo, si clicamos en el del live, no en este caso, sino en este de aquí, ¿vale? Seleccionamos este elemento entero y nos lo llevamos aquí. En el momento en el que generamos esta conexión, nos va a pedir características. Nos va a decir, esta interacción ¿cuándo se produce? Cuando haces tap, o sea, cuando clicas, cuando arrastras, cuando hay un hover, que es cuando el ratón está ubicado por encima, diferentes opciones, ¿no? En este caso es cuando hacemos tap. Y además, ¿cómo navega? ¿Hay algún tipo de transición concreta? En este caso, vamos a dejarlo en Navigate to, vamos a dejarlo en Instant. Vale, ok. Vale, estaría todo bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestros cierres para devolverlo exactamente allí. Y esto sí lo tenemos que hacer con cada uno. ¿Vale? A ver. Ahí. Lo devolvemos a la home. Y exactamente igual con este último. Vale. Bueno, y ahora vais a ver que en este caso no solamente tenemos
ya la home, sino que si hacemos clic aquí, nos vamos a ir a esa parte de los stories y si cerramos, pues nos vamos a volver a la situación anterior. Bueno, creo que con esto podemos dar por finalizada la práctica. Espero que hayáis llegado o que por lo menos, bueno, si no habéis podido seguir los pasos porque han ido un poquito rápido, por lo menos que os quedéis con la plantilla de la práctica y que sepáis que, bueno, que tenéis la referencia siempre aquí, que si vais siguiendo los pasos no es nada complicado llegar a donde hemos llegado. O sea que, por mi parte, creo que ya hemos cumplido la hora y nos hemos pasado un poquito. Si no hay preguntas, que creo que en este caso no había. A ver, voy a revisar un poco. No, de momento no ha habido ninguna pregunta. A Vale, lo largo de la clase en general. vale, vale, de No ha acuerdo. habido dudas. Muy bien. Pues entonces, si te parece, lo dejamos aquí. Sí, Muy bien. Pues muchas gracias a todos y a todas y lo dicho. eh, Seguid viendo las masterclass que van a sucederse a lo largo del día. ¿De acuerdo? muchas gracias, Guillermo. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Chao.